Bueno, nosotros sí. Bien. Nosotros bien. sí. Excelente. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bárbaro. Esto es un resumen de lo que han visto con la profesora Elena esta semana el miércoles, y vamos a simplemente recordar, nada más, muy rápidamente. Probabilidad y Disculpe, profe. estadística. Sí. Perdón que me interrumpa. ¿Usted va a grabar la clase, va a subirla o podemos autorizar a grabarnos? Yo no la grabo, no la subo. Por otro Bien. lado, no tengo drama, ustedes vean lo que quieran hacer. Igual estas diapositivas quedarán con ustedes en el aula virtual. Estas sí, estas quedan con ustedes, así que no hay ningún problema. Y lo de grabar, no, en mi caso yo no lo hago. Perfecto. ¿Bien? Entonces, probabilidad estadística es el nombre de la materia. Acá pongo, déjenme que estoy corriendo algo. Saben que me encanta compartir con ustedes esto. Yo he leído, y seguramente muchos de ustedes también, en la ordenanza 1150, el perfil profesional del ingeniero en sistema de información. Y lo comparto porque me parece importante ver la parte global para luego ir a lo específico. Y ahí dice que el ingeniero en sistema de información es una persona con sólida formación capaz de interpretar y resolver problemas. Miren, acá tenemos una situación muy particular y según la resolución, y creo que la vida real lo refleja, que el ingeniero en sistema es una persona capaz, por su formación, por supuesto, de resolver problemas mediante las herramientas que nos provee la misma carrera. Así que los problemas son parte de nuestra vida como estudiantes y de nuestra vida profesional. Así que esa palabra no la olvidemos, ni el año que viene tampoco. Y también dice que por su preparación es especialmente apto para integrar distintos grupos o distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto común. Es común ver que un profesional de sistema, y seguro que muchos de ustedes ya trabajan, estoy segura de ello, que se han dado cuenta que por ahí nos contratan o los contratan los médicos, los abogados, los arquitectos para desarrollar algún proyecto, y nosotros tenemos que tener roce con otros profesionales de otras disciplinas y sin querer nos sumergimos en el mundo de ellos. Yo en cuarto año los voy a ayudar sumergiéndose bien a otras disciplinas y van a desarrollar incluso trabajos de programación y van a integrar grupos interdisciplinarios y van a ver qué lindo que es trabajar y aprender de otras disciplinas. Pero esto no lo digo yo, por supuesto, esto lo dice la misma ordenanza 1150. Y esta unidad temática de probabilidades y estadística tiene que ver con la estadística y dice que es una rama de las matemáticas que tiene aplicaciones en nuestra vida diaria. Entonces, esa aplicación a nuestra vida diaria espero que ustedes la puedan absorber. Y por supuesto que las estadísticas son parte de nuestra vida diaria en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Muy conocido y el manejo de las estadísticas están presentes. Ahora miren, este tema se llama estadística descriptiva, así se llama. El trabajo práctico tiene que ver con la estadística descriptiva. Y en el trabajo práctico número 1 vamos a manipular o vamos a trabajar con gráficas. Y en el práctico número 2 vamos a trabajar con algunos cálculos matemáticos y algunas fórmulas. Y por supuesto que todo eso tiene sentido cuando uno va haciendo investigaciones y va sacando conclusiones también. Entonces, eso era importante mencionarlo. También partimos de una población. Normalmente los problemas ya trabajan con poblaciones. En realidad, como la población es tan grande y a veces está fuera del alcance de estas estadísticas, se trabaja con la población, sí, pero se toma una muestra, ahí abajo pueden observar, hay una muestra representativa de toda esa población y con esa se trabaja matemáticamente y se sacan conclusiones. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y en todo problema,
no nos olvidemos del propósito o del trabajo del ingeniero en sistemas, resolver problemas en distintos ámbitos. En todo problema encontramos variables, eso lo saben, y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas miden una cualidad o característica. Cuando la nota es excelente, bueno, bueno, regular, es algo cualitativo. Y cuantitativo, las variables cuantitativas miden una cantidad numérica. Y la más fuerte en esta materia va a ser la cuantitativa, por supuesto, y pueden ser discretas o continuas. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas o continuas, y las discretas están asociadas a los números enteros, y las continuas asociadas a números reales. Esa diferenciación es clave para ustedes en todo primera parte de TP1, TP2 y siempre. Bien, las variables pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Y por último, por lo menos de lo que quiero yo resumir y remarcar de este primer TP, vamos a trabajar con gráficos. Esos gráficos, si bien hay una clasificación bastante grande de gráficos, la jefa de cátedra ha adoptado por ahora dos y nada más que dos tipos. El gráfico de barras para las variables discretas, ¿bien? Y los histogramas, ojo que acá hay mucho desaprobado por no saber esta diferenciación. Uno cree que es obvio, no. Cuando llega el momento de hacer los ejercicios, incluso en el parcial, se imaginan tener que rendir 4 temas distintos y estudiar todo, llega un momento donde se mezclan las cosas. Entonces, les pedimos que siempre estudien a conciencia cada tema y por más que estén o no en sus casas, a veces la forma de preguntar cambia y ahí es donde se sienten desconfigurados cuando estudian de memoria. El que estudia de memoria no va por buen camino y el que estudia razonando un poquito sí va por buen camino. Entonces el gráfico de barras lo utilizamos para variables discretas, los histogramas para datos agrupados en general, ahí está puesto en general, pero siempre que la variable sea continua, vamos a trabajar con histogramas y para variables discretas agrupadas, porque normalmente cuando hay variables discretas con un tamaño de la muestra, n es el tamaño de la muestra, es más o menos, no es estricto, mayor o igual a 50, entonces hay que agrupar los datos. Si no me lo dice, yo lo tengo que saber, porque hay enunciados que me dice agrupe, entonces me está ayudando. Pero si no me dijese, entonces yo igual, dato discreto, mayor n mayor a 50, mayor o igual a 50, no es estricto, es aproximado, entonces sí lo agrupo. Bueno, hecha esta aclaración. Disculpe que me interrumpa, las variables discretas, ¿a qué? Repetime. Sí, las variables discretas, ¿abarcan a qué número? Las continuas eran reales, ¿y las discretas? Sí, a los Los enteros. enteros. Enteros, gracias. De nada. Muy bien. Ese era el resumen teórico cortito para que ustedes simplemente recuerden lo que vieron con la profesora. Y ahora, a ver si lo cerré, voy a compartir y vamos a trabajar con el trabajo práctico número 1, ejercicio 1 y ejercicio 6. Ejercicio 1 y ejercicio 6. Yo sé que con ellos han hecho otro ejercicio, está todo bien. En este caso algunas veces coincide con los trabajos prácticos y eso está bueno porque ustedes ya saben que el ejercicio está bien o mal resuelto. Y después más adelante capaz que no les den o no se les resuelva ningún ejercicio del práctico y ustedes lo resuelvan solos. Veamos, yo comparto con ustedes pantalla.
Y, espérenme un segundito. He decidido, y ustedes me dirán si se ve bien, espérenme que no se ve desde aquí. Se me ha trabado, espérenme, ¿no? Se ha trabado la imagen. No sé por qué. Sí, profe. Bien. Gracias, gracias. No podía destrabarlo al archivo. Ok. Muchas gracias. He decidido hacerlo en Excel. Ya saben que, bueno, no lo pueden ustedes resolver en Excel, pero el Excel ahora a mí me da simplemente una cuestión didáctica para enseñarles a ustedes de la manera que me parecía más fácil a mí transmitirle este tipo de prácticos, ¿no? Entonces, simplemente es para mostrar cómo resolver este ejercicio. Tengan a mano el ejercicio 2, donde dice, los siguientes datos corresponden al número de errores cometidos por 25 operadores de computación durante la carga de datos. Y tienen los errores que cometen 25 personas durante la carga de datos. Y hay una serie de preguntas: qué tipo de datos representa, números de errores cometidos, ordenar, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto ahora, para responder la primera, pueden ser por chat o activo en los micrófonos, ¿qué tipo de datos representan los números de errores cometidos? ¿Qué me responden? Cuantitativos. Discreto. Discretos. Discretos. Muy bien, muy bien. Entonces, está bien, no hay problema que digan cuantitativo discreto, como han pensado algunos, está bien. Pero puntualmente acá quieren saber si son discretos o continuos. Aquí armé un pequeño menú, les coloco a los discretos. Perfecto. Simplemente eso responden en la primera pregunta. Después les dice que ordenen ascendentemente los datos. No es muy, en este caso no es complicado, en este punto B, no es complicado porque tienen 25 datos, así que yo les voy a decir que lo hagan ustedes manualmente y enseguida conversamos, ¿sí? Háganlo manualmente. Ordenen de manera ascendente. Ahí les dejo los datos, el origen de los datos. Ahí está. Y en 2 minutitos controlamos. Si hay un número repetido, por supuesto que hay que ponerlo. Si alguno lo tiene y lo quiere compartir, lo dice. ¿Lo leemos? A ver.
A ver, Hernán Murillo, Sí, ¿lo tenés? sí, me parece que me equivoqué en uno. Estoy controlando eso. Ah, bueno. Lo veo si quiere. Tengo A ver. del 0 tengo 5 unidades, del 1, 2, del 3, 2, perdón, 3, 4. Del 3 tengo 5, del 4 tengo 4, del 5 tengo 4 y del 6 tengo 1, pero me sobra más, me salió mal Son algo. 4 ceros. Ahí está, ese es el número de más. Está bien, Sí. gracias. Ahí está. Ese es el Observen número de más. acá, ahí está el número de más. Sí, sí, Tienen sí, el los número de más. ceros, ajá, los 1, hay 2 1, y justo coincide con el valor, con la pregunta que sigue. Yo lo Sí, dejo acá a los datos ordenados y justo la pregunta C es ¿cuántos valores diferentes hay? La idea es que ustedes coloquen 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y las veces que aparece, 4 veces el 0, 2 veces el otro, 4 el otro, 6, 4, 4 y 1. Esa es la idea del punto C, nada más. Lo que pasa es que estamos iniciando, no se olviden que siempre se va de lo más fácil a lo más difícil. Hasta ahí vamos Profe, bien, una me imagino. consulta. Diga. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que distribuir los números? O Así vos sea, decís por 5 por 5, no importa cómo, no hay drama. No hay bien, drama, esa era la porque duda que ahí, tenía. claro, figuran de manera ordenada o cuadradito, justo 5 por 5, 4 por 6, 7 por 7 o 10 por 3. No importa, eso no tiene importancia. Perfecto. En el papel vos escribís de corrido, Sí, supuestamente con algunos espacios, y seguís por el siguiente renglón, o podés hacer como uno, como dice ahí, ¿ves? Si fuese el papel, yo escribiría 5 números arriba, otros 5 abajo, y así. Es libre. listo, listo. Bien. Gracias, profe. El punto C, ustedes tienen los valores diferentes y tienen que colocar las veces que aparece y listo, nada más. El punto que sigue, el D, acá tengo el papel en mi mano, dice tabular los datos de la lista teniendo en cuenta el ítem C. Espérenme que estoy leyendo, todos los prácticos son iguales, pero dice el punto, ¿cuántos valores distintos hay? Tabular los datos de la lista teniendo en cuenta el ítem C. Ahora, eso, y después voy a juntar el punto que sigue, el punto E, o sea que el D y el E los hago juntos, ustedes también pueden hacer lo mismo, tanto en el trabajo práctico, déjeme que a esto lo borre, tanto para el trabajo práctico como para el parcial. Pueden juntar los puntos porque no hay ningún problema. Quería contarles que esto técnicamente las veces que están repetidos los valores se llama frecuencia. Esta F minúscula representa frecuencia absoluta. Así se llama. El 0 aparece 4 veces, el 1 2 veces. Esto se llama frecuencia. Frecuencia absoluta. La otra columna que vamos a completar tiene que ver con el punto E también. O sea que el punto D, ¿qué sería? Esto nada más. Llamarlo frecuencia, frecuencia absoluta. Eso sería el punto D. Colocar el dato, ya formalmente le decimos dato, o acá le llamamos X a veces porque el nombre de la variable aleatoria, F de la frecuencia absoluta, las veces que aparece, y ahora viene la frecuencia relativa, F sub R. Claro, minúscula, tanto la primera F como esta segunda F sub R es minúscula. F sub R, frecuencia relativa. La frecuencia relativa, acá tengo una formulita a la derecha, en realidad es la frecuencia sobre N. Entonces, tenemos la frecuencia 4. ¿Y qué era N? ¿Se acuerdan? Lo dije medio rápidamente hace un rato. ¿Qué es N? El número de El datos. tamaño de la muestra. El número de datos, el Ah, tamaño de la muestra. Ahí justo, ahí arribita lo puse. El tamaño de la muestra, que en este caso es 25. Coloco 25. Así que les pido que completen estas columnas. Ya hacemos la otra, pero esta columna complétenla. Podemos tener o diferir en cómo aproximamos los valores. Si truncamos o aproximamos, esa va a ser nuestra diferencia, pero muy poquito. Completen esa columna entonces.
Esa columna, para comprobar que está bien hecha, toda esta, la suma tiene que dar 1. Sí o sí. Porque eso representa la proporción que ese dato aparece con respecto al todo. Entonces, el 0 4 veces, el 1 2 veces, es una proporción de cómo aparece ese número, ese valor, ese dato. Y ustedes, obviamente hay más demora al hacerlo uno por uno con la calculadora. Eso es obvio. Pero la idea es hacer la experiencia. Ahí si quieren controlar, puede diferir muy poco puede diferir con mis valores calculados acá con el Excel. Así que les pedimos que ejerciten para que cuando tengan que rendir tengan la habilidad y la rapidez, porque si les dan un parcial por tiempo, es importante que ustedes agilicen su cálculo. ¿Consultas sobre esto hasta ahora? No, No, profe. No hay problema. No, profe. Excelente. Bien, muy bien. Muy bien. Y F mayúscula. Hay que hacer bien, o sea, diferencien bien la mayúscula y la minúscula, porque el significado no es el mismo. Incluso les podemos hasta marcar en los parciales, marcar la nomenclatura. Así que vamos a usar la nomenclatura como corresponde. Y tenemos la F sub R mayúscula. La F es mayúscula, es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa, pero acumulada. Y lo vamos a calcular. Bueno, la primera, ya lo deben saber, pero lo repito. La primera la colocamos igual, 0,16. La que sigue, en realidad déjenme que les muestre primero. Como ustedes me están mirando el mouse, supongo, la primera queda como está. Ahora yo tengo que colocar la acumulada acá en este sector en relación al dato 1. Entonces va a ser igual a la suma del primero con el segundo. Cuando quiera hacer esta, va a ser la primera, sumar la primera con la segunda y con el tercero. Por eso se llama acumulada. Cuando yo quiera calcular la acumulada del 3, tengo que sumar el 0,16, el 0,8, el 0,16 y el 0,24. Y así sucesivamente, la acumulada es la suma de todo desde donde estoy y lo anterior. A ver, vamos a escribir así. Así. 0,24. Ajá. Lo quiero poner como fórmula. Ahí ven. Hagan las que siguen. Y nos tiene que dar como resultado 1. 0,64. 0,26. Sí, 1. Sí, 1 o uno. aproximadamente 1. ¿Cómo les da? Uno redondo. ¿Sí? Uno redondo, sí, entero. Ah, ¿visto? Bien. Ahí está. Les tiene que dar 1. Para que ustedes vayan corroborando que lo que están haciendo está bien. Incluso antes de hacer esto, el trabajo manual de esto, y calculen la suma de esto y les tiene que dar 1. Si no, revisen. Ah, puede ser que porque estamos redondeando redondeando los números, les dé casi, o 1,01, por ejemplo. Puede darle un poquitito más, un poquitito nada más, porque estamos aproximando. Tiene que ver cómo aproximamos. Yo, perdón que no mire el chat porque estoy concentrada aquí. Cualquier cosa, si quieren activar el micrófono. Profesor, disculpe, la Sí. frecuencia relativa no me está saliendo. La primera, ¿cómo es? La formulita es la frecuencia absoluta dividido en n. Y n siempre es igual para cada caso. En este caso es 25. Ah, cierto, 25, listo. Gracias. Profe, De disculpe. nada. Una de las Sí. chicas pregunta si le pueden mostrar cómo se hacía el cálculo, el último. La columna de la acumulada, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, bueno, déjame que borre esto. Cuando calculamos la columna de la acumulada, bueno,
el primer valor lo tengo que escribir tal cual. Esto después tiene una aplicación incluso en otras áreas, aunque ahora estamos simplemente sumando, restando y viendo algunos valores. Esto tiene una aplicación en la vida diaria, ¿no? Ahora no lo estoy mostrando, pero sí tiene una aplicación. El 0,16 lo copio tal cual. El que sigue, el valor que sigue, como se llama acumulada esto, tengo que acumular el valor que estoy por considerar y el anterior, tengo que sumar. Lo escribo así para que se entienda. 0,16 más 0,08. El que sigue va a ser 0,16 más 0,08 más este. 0,40. Y así sucesivamente en el que viene va a ser 0,16 más 0,08 más 0,16 más 0,24. Así hasta lograr llegar a lo que queremos, que es el 1. ¿No sería igual que sumar el resultado obtenido más el próximo valor? Digamos 0,16 más 0,8 y así cruzándolo. Sí, sí. Pero ¿cuál decís vos? ¿Este que está arriba o el que está aquí? Con ese, exacto, 0,16 Sí. más 0,08. Igual. Yo cuando lo calculo así. Para Claro. el Excel, ¿no? Sí, Para sí, el sí. Excel hago 0,16 más. Da lo mismo, es para que ustedes conozcan el concepto. Muy bien. Habiendo hecho el punto D y E, así avanzamos. Después me pide, déjeme que no quiero que se vea. Graficar las frecuencias relativas, dice el punto G. Dice, mediante F, dice, representar mediante el gráfico adecuado las frecuencias relativas. Cuando dice frecuencias relativas son las dos, la F minúscula y la mayúscula, la acumulada y la no acumulada. Entonces, ¿qué tipo de gráfico uso? Tengo dos posibilidades, ¿se acuerdan? Sí, barra y saltito. Bueno, así no lo había dicho la profe de teoría. En el gráfico de la F minúscula se usa barras separadas y en el gráfico de la F mayúscula se usa una gráfica escalonada. Ajá, muy bien. Pero de la clasificación, muy bien la respuesta, ¿no? Muy bien. Pero de acuerdo a la clasificación del comienzo, lo que vimos, los gráficos pueden ser barras o histogramas. En este caso se aplica barras. Es que no es un histograma en realidad lo del segundo, ya lo van a ver, porque tiene esos saltitos. Barras. Entonces, si yo quiero trabajar con la frecuencia relativa, ya la tengo hecha la gráfica, por supuesto. ¿Cómo se hace la gráfica para los que no han estado en clase o quizá quieran repasar? En el eje X va el número de errores. El número de errores que cometen estos operadores. Entonces, en el eje X lo dibujan número de operadores. 0 error, 1 error, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que el Excel me dibuja lo que es normal, aquí por lo menos, que el 0 corrido. La profesora de matemática, que tiene, por supuesto, una formación un poquito más estricta, quiere que esté sobre el eje Y, que es lo obvio, que ahí tendría que ir. Así que en el papel les recomiendo dibujar todo esto desplazado sobre el eje vertical, o sea que el eje pase por el 0, ¿sí? El eje Y. Y en el eje vertical, tenemos que dibujar la frecuencia que me está pidiendo. En el eje vertical, en el eje Y, va la frecuencia relativa. Y lo que estaban diciendo recién, que está perfecto, hacen pequeñas barras muy delgadas, de acuerdo al valor, por ejemplo, la primera, ahora revisamos cuál era, para 0, la frecuencia relativa 0,16. Así que acá está reflejado el 0,16 y vamos a dibujar una barra muy delgada y esta barra no se tiene que tocar ni acercar a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, no se tocan las barras. Así que ese es el famoso diagrama en barra. No se tienen que tocar entre sí las barras. Entonces, repito, en el eje X
justo que la mayoría de las variables le llaman X, bueno, en este caso es el número de errores, le colocan el nombre al eje, 0 a 6 errores, y en el eje vertical, en el eje Y, colocan la frecuencia relativa. Ustedes ya saben que tienen que dibujar la flecha, el sentido de la flecha, hacia arriba o hacia la derecha de los ejes, el nombre del eje en papel, escríbanlo arriba como siempre se utiliza, con los nombres correctos, frecuencia relativa, y las barras de acuerdo a la altura, vamos a decir así, cada uno de esos valores que habíamos calculado. Esa es la frecuencia relativa. Ahora la acumulada, lo dijeron muy bien, muy bien. La acumulada se parece, a ver, los ejes van a tener los mismos nombres. Los ejes tienen los mismos nombres. El eje X representa el número de errores. El eje Y, en mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. A ver si no lo puse por aquí, espérenme, los rangos, no. Entonces, aquí vamos a dibujar estas escalones. Porque cuando uno dibuja, se ayuda de lápiz y de líneas que son ayudas para nosotros, simplemente las marcamos muy suavecitas. Vamos a dibujar como si fuesen barras, como si fuese un histograma. Dibujamos así, estas son nuestras líneas auxiliares en color negro. Y lo único que van a pintar son los saltitos, los saltos, las escalones. Entonces, cada vez que pinten las acumuladas de la discreta, únicamente de las discretas, van a pintar el escalón, el escalón, el escalón. Simplemente esto representa la acumulada relativa. Y esto, este que está aquí, para el valor 1, cuando llega aquí, fíjense que la acumulada toma el valor 1, es desde el valor 6 hasta el infinito, hasta el más infinito. ¿Bien? ¿Alguna consulta sobre esto? Entonces, estamos todavía con la variable discreta, ¿sí? ¿Por qué llega hasta el infinito cuando llega a 1? Se la grafica así, y, a ver, nosotros tenemos datos únicamente hasta el 6. Hasta el 6 tenemos datos del 0 y máximo 6, no hay más, no hay más. Y el 1 representa, aunque ahora no lo puedan ver, pero en realidad representa el 100%, el 16%, el 25%, el Claro. 40%. Y bueno, y matemáticamente dibujamos una rayita aquí, que normalmente hacemos una rayita que abarca aquí el 100%, hasta 7, pero técnicamente como corresponde sería hasta el infinito, considerando que hasta ahí representa el 100% de los datos. Bien. ¿Qué otra cosa? Igual si lo dibujan así cortito está bien, ¿no? Está perfecto, no pasa nada. Bien. Pasamos al ejercicio 6. Este es más largo, ¿no? En palabras, nada más. A fin de decidir cuántos mostradores de servicio se necesitarán en tiendas que serán construidas en el futuro, una cadena de supermercados quiso obtener información acerca del tiempo en minutos requerido para atender a los clientes. Con el objeto de obtener la información acerca de la distribución de los tiempos de servicio para los clientes, se registraron 1000 tiempos de servicio, de los cuales se presentan 60 en la siguiente lista. 60. Tamaño de la muestra, 60. Antes de que me olvide de la pregunta que ha hecho su compañero recién, también tiene que ver con la definición de acumulada, lo que les acabo de responder, ¿no? Tiene que ver con la definición de la acumulada, que no escribí, porque por eso se me ha trabado el archivo recién, porque antes de irme había escrito algo ahí y se me borró. Déjeme que ahí escriba algo. No me gusta escribir. Ahí está.
Miren, automáticamente me la ha detectado. Igual que 6. Para la X. Bueno, por definición, ustedes van a tener aquí que colocar lo que la variable aleatoria abarca. La acumulada vale 0,16 para todos los X comprendido entre 0, que sí lo abarca, y el 1, que no lo abarca. La acumulada vale 0,24 para todos los X comprendido entre 1 y 0, pero no abarca el 0, ¿no? Abierto en uno, cerrado en otro. Eso tiene que ver con la definición de acumulada. ¿Bien? Recién me doy cuenta que no estaba. Por eso Profe, se me una trabó la consulta. lectura. Diga. ¿El segundo gráfico es considerado un gráfico de barras, el de la frecuencia acumulada relativa? Sí. No podría decirse que es un gráfico de barra, porque no es una línea delgadita que está puesta en el número y que no se tocan entre sí. Incluso yo busqué este gráfico en Excel tal cual, y quiero decirle que no existe así tal cual. He tenido que armar en Excel, ¿no? Armar y sobregrabar 2 tipos de gráfico y manualmente hice las rayitas y usé un histograma para poder lograrlo, ¿sí? Pero como nombre técnico no sería un gráfico de barra. Bien. Déjeme que técnicamente, matemáticamente, les puedo preguntar a las profes que me digan si tiene un nombre diferente al barra u otro, porque no es el barra. Vale, pero tampoco es Muy un bueno. histograma. Claro, tampoco es un histograma por la manera de considerar los saltitos. Así que Bien, gracias. déjenme, ya les consulto técnicamente y les puedo responder si quieren el viernes. O por el foro, no hay problema. Buenísima tu pregunta. Es más, jamás se me hubiera ocurrido preguntar. Buenísimo. Miren, chicos, acá tenemos entonces una muestra de 60, ¿verdad? ¿Y qué son estos 60 datos? No son, qué sé yo, estoy por inventar, las medidas de una pared, son simplemente tiempos en minutos. Cuando uno lee el enunciado, hay que ver el significado de las variables. En este caso, no es la altura de persona, no es la edad promedio de algo, sino que el tiempo en minutos de atención en supermercado. Entonces la idea es poner más o menos mostradores de servicio. Hay que ordenar ascendentemente los datos y lamento decirles que se complica cuando uno lo hace manualmente. No les voy a pedir que lo hagan ahora manualmente porque da su trabajo. El que lo quiera hacer lo hace ahora. Yo cuando lo hago manualmente o cuando lo hice, voy tachando los valores porque realmente se mezclan. Y bueno, ahí hay un error del enunciado del año pasado donde dice cuál es el rédito mayor, cuál es el rédito menor. En el tipeo nada más hay un error. Fíjense que dice, primer paso o primer punto, ordenar de manera ascendente. Fíjense que acá no lo hice de manera, qué sé yo, cuadradita, donde están 60 por 10 o de alguna manera específica. No, lo dejé así nomás como me entraba en la hoja. Así que ordeno los números de manera ascendente y después me pide que yo escriba el rango longitud entre los datos. Y después lo que se denomina amplitud. Presten atención aquí, presten atención. Fíjense que me hace que yo escriba el menor valor, que es 0,2, y me pide que yo escriba el mayor valor, que es 5,2. Entonces, yo al haber escrito esto, sí o sí lo escribo, me fijo, y acá me pide que yo complete lo que se denomina rango. El rango, qué distancia hay entre ellos. Entonces, simplemente 5,2 menos 0,2 y punto. Entonces, eso es lo que me pide, que yo reste el mayor menos el menor. ¿Para qué? Para el cálculo que se me viene enseguida. Me pide que calcule la amplitud. Es decir, qué ancho va a tener cada una de mis columnas del histograma. Fíjense que la amplitud es igual al rango dividido en K. Y K representa el número de subintervalos o intervalos de clase, como lo nombran muchos autores, muchos libros. K es el número de subintervalos o intervalos de clase. Vamos a hablar como corresponde. Intervalos de clase.
La selección de K, ustedes han visto en el libro de la teoría, lo copié tal cual en el libro de la teoría dice, para que ustedes sepan que tienen 2 alternativas y hay más. Y tienen esta tablita ya tabulada por los expertos, por los investigadores, en donde dice que si el número de datos, o sea estos, ¿no? Si el número de datos está entre 10 y 100, deberíamos armar entre 4 a 8 subintervalos. Entre 100 y 1000, entre 8 a 11, y 1000 a 10.000, entre 11 a 20. Eso queda a criterio del investigador, de la persona responsable. Acá también se da libertad, no hay ningún problema de cuántos quieran y se pueden guiar de esta tablita, no pasa nada. También existe esta fórmula de Sturger, que es K, bueno, para que no la memoricen, K igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Para que no estén renegando con la fórmula, la profesora les sugería que usen este criterio. Igual ninguno de los dos es estricto. De modo que tenemos libertad. No es lo mismo decir entre 4 a 8 que decir voy a hacer 30 subintervalos o intervalos de clase. Entonces, esta es la referencia y no es estricta. En mi caso, miren ustedes, yo elegí, tenemos 60 datos, tenemos 60, y yo elegí un valor 9, porque yo quiero elegir el 9. ¿Está mal? Para nada. Fíjense que no me estoy yendo mucho de lo que se propone. Incluso otros autores tienen otros criterios, así que no hay ningún problema, es una aproximación. K, entonces, el número de subintervalos o intervalos de clases. En mi caso, decido que sean 9. Por lo tanto, hago esta operación, miren, amplitud igual a rango dividido en K. ¿Cuánto era el rango? ¿Se acuerdan? Acá está. 5. El rango, 5. K, 9. Eso matemáticamente me da 0,56. Y he decidido redondear. No pasa nada si usan el 0,56. No pasa nada. Está bien si quieren usar el 0,56. Y yo he decidido redondearlo. Pueden usarlo como 0,56 o redondearlo como corresponde, en este caso para arriba. Y esto representa el ancho de cada rectángulo del histograma. Yo acá lo volví a copiar porque lo necesitaba a los datos ordenados, lo necesitaba. Y ahora vamos a armar el punto C, D, E y F. Vamos a armar la tabla directamente una sola con los puntos C, D, E y F. Sabemos que el tamaño de la muestra es 60, frecuencia relativa, F minúscula, F sub R minúscula y F sub R mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Y vamos a armar lo que se denominan intervalos de clase. Y ya lo he escrito aquí, pero les voy contando. Yo voy a armar los intervalos de clase siempre considerando el menor valor. Puedo comenzar con el menor valor, 0,2, o puedo irme un poquitito hacia abajo. Para mí implica un poquitito hacia abajo un 0, considerarlo al 0. Puedo hacer eso. O también, plan B, puedo comenzar directamente con el 0,2. Yo he decidido comenzar con el 0. Espérenme que les borre ahí para hacerlo delante de ustedes. Y voy a tener intervalos de ancho 0,6. Acuérdense de la amplitud. Acuérdense la amplitud 0,6. Y voy a comenzar armando los intervalos de clase. Y coloco, se llama método de inclusión izquierda, así se llama. Método de inclusión izquierda. Entonces, espérenme que me fije aquí. Si tengo en la otra máquina, ahí está. Tengo cerrado y comienzo, dije que iba a comenzar en 0. Coloco el 0 y empiezo a armar los intervalos de clase. 0, 0,6. Y aquí hago un intervalo abierto. El que sigue, ¿por qué 0,6? Hago 0 más 0,6. Ahora hago el que sigue.
inclusión izquierda, cerrado y coloco 0,6, punto y coma, 1,2. Cierro paréntesis. Seguimos con los intervalos de clase. El que sigue, el intervalo vamos a poner 1,2, punto y coma, 1,8. Cierro. Estoy mirando para no meter mal la mano. Y así sucesivamente. Les pido a ustedes, aquellos que están haciendo manualmente, que continúen hasta terminar todos los datos para que ustedes tengan intervalos que abarque el último número. Hasta obtener el último número. Tiene que estar incluido dentro del intervalo de clase. El último número era el 5,2, de modo que estamos agrupando los datos, eso estamos haciendo, agrupando los datos en intervalos todos igualitos y decidimos empezar en 0, podríamos haber empezado en 0,2, se separa por punto y coma, se llama método de inclusión izquierda. Traten de hacer todos esos intervalos de clase de la primera columna. Y ya vamos a completar la frecuencia relativa y la acumulada relativa. Profe, Sí. no entiendo la parte donde, ¿cómo hace para poner 0,6 y 0 y 1,2 en el intervalo de clase? Porque yo tengo que lograr, mira, Guadalupera, la que me preguntaba. Sí. Bien, mira Guadalupe. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Lograr formar intervalos donde todos los datos caigan adentro, sí o sí. Todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud, el mismo tamaño. Ya te muestro el gráfico después. Pero comenzamos en 0. Entonces el primer subintervalo va a ir del 0 al 0,6. Y todos tienen que ser entre ellos la distancia 0,6. 0,6 y más 0,6 es 1,2. En el otro, 1,2 más 0,6, 1,8. El que sigue, 1,8 más 0,6, 2,4. Y así sucesivamente hasta obtener un intervalo donde lo incluya al 5,2. Bien, ya entendí. Gracias. Bien, de nada. Alguien que me lea si va teniendo los resultados de cómo queda el intervalo, por ejemplo, 1, 8, 2, 4, así quisiera que me lo pasen. 8, 2, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 6, Sí, 3,6 a 4,2, sí, 4,2 a 4,8, sí. 4,8 a 5,40. Bien, ahí termina en el 5,4. Fíjense que el 5,4 o 40, ¿sí? En realidad usamos un solo dígito decimal, es abierto. Yo abajo sí tengo la respuesta, pero no quiero mostrarla todavía. Muy bien, así les debería quedar los intervalos de clase. No se sorprendan por ahí si ustedes han decidido que haya 9 intervalos, 9, ustedes querían 9 y hay 9, bárbaro. Pero ¿qué pasa si les puede ocurrir que ustedes han decidido que haya 9 subintervalos o intervalos de clase y en la realidad les toca 10? No se preocupen, puede llegar a pasar, es normal y eso tiene que ver con el origen de cómo son los datos que les han dado en el enunciado. No se preocupen. Ahora tenemos que calcular, vuela el tiempo, tenemos que calcular lo que se denomina la frecuencia absoluta, la F mayúscula. Luego la F minúscula, F sub R minúscula, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos a acercarnos a los datos y tenemos que contar. Por eso se llama frecuencia absoluta. Contar cuántos datos hay entre el 0 y el 0,6, pero que no lo abarque el 0,6. Observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Han entendido? Tiene que ser menor a 0,6. Cuenten, por favor, el que sigue y nada más. Los dos que siguen y nada más.
Profe, disculpe una pregunta. Diga. ¿Puede ocurrir que en la frecuencia alguno quede cero por el tema de la amplitud que nos ha Sí. quedado y los intervalos como lo hemos armado? ¿No hay problema con eso? Que quede cero, ¿qué cosa? ¿La frecuencia? Sí, en uno de los intervalos, porque Sí, sí, justo puede no pasar, haya puede pasar. ningún dato. Sí, sí, puede pasar. ¿Cómo ha quedado armado y que en alguno justo quede cero? Sí, puede quedar. Bien, gracias. De nada. El que tenga el valor de acá, del segundo intervalo de clase y del tercero, lo dicta. ¿Puede mostrarme la tabla, profe? ¿Arriba? Sí, esa, gracias. ¿22 creo? A ver. Sí, 22. Y a mí Bien. también me da 22. 22. Coloco el 22. Bárbaro. Y si tienen el otro, me avisa. Lo vamos contando de ahí, así que si nos muestra la tabla. Ya por no favor. más. Ya no más. Profe, Sí. 12. 12. Sí. Ibas a preguntar. Gracias, chicos. ¿Alguien quería decir algo, Esteban, creo? no, dije que 12 también. Ah, bien, 12. Ahora sí. 12. Bien, ya saben, excelente. Después, por supuesto, lo importante es entender cómo calcular los valores, ¿sí? Y completen los que siguen. La frecuencia relativa, otra vez lo mismo. Sería la frecuencia actual dividido en n. ¿Se acuerdan que n es el tamaño de la muestra? Y en este caso, la muestra 60. Pueden tener 2 dígitos, 3 dígitos, no hay problema. No hay problema. Calculen los dos siguientes. No hay problema. Y lo de la acumulada, ya lo conoce. Así que calculen esas 6 celdas nada más. Esta, 9. 0,37, 367 la segunda. La segunda, 367. Y la última 0,2. Bien. Y esto ya conocen, ¿verdad? No creo que tengan problemas. 0,167. Depende si le ponen un dígito, 2 dígitos o 3. La que sigue, ya saben, la de arriba, si la quieren ver más fácil, así. Y de ahí, en este caso, en Excel, arrastramos. Por supuesto que la sumatoria de todo esto debería darles 1. Miren abajo, perdón, ¿no? Bajo. En este caso yo usé, en el de arriba, 3 dígitos, acá 2 dígitos. ¿Ven? Acá el mismo Excel lo cierra en 1 exacto. Exacto. Lo aproxima exacto. No se preocupe si en papel les da, por ejemplo, 0,995. 0,999. No hay problema porque es aproximadamente 1 por una cuestión de redondeo. O les da 1,01 y redondean así. ¿Alguna consulta de la tabla? ¿Cómo se completa? No, profe. ¿No? No, Lo más profe. importante, bien, muy bien. Lo más importante, arriba, perdón, ¿no? Que vuelva. Lo más importante es armar esto que estábamos viendo, el valor mayor, el menor. La resta se llama rango. La amplitud es la división entre el rango y K. K lo elijo yo. Lo elegimos cada uno. No hay problema que una elija
qué sé yo, entre el rango 4 y 8, si lo quieren tomar tajante, si les gusta hacer tajantes, algunos tomarán el 5, otros tomarán el 7. Está Y con la bien. fórmula de Sturges me daba casi 7. 7. 7, con la fórmula de Sturges da casi 7, correcto. Yo lo hice también pensando en 7 y si lo hiciste con 7 está bárbaro. Así que son dos criterios muy lindos que ustedes pueden intersectarlos y les da un número muy bueno que uno puede tener como en consideración. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? A ver. ¿Yo puedo arbitrariamente directamente elegir mi amplitud al ver mi número de rango? Por ejemplo, a ver, en Porque, este por caso que ejemplo, tenés 60, ¿verdad? yo no, o sea, el número de rango, o sea, viendo que el mayor y el menor, por ejemplo, tiene una diferencia de 5, arbitrariamente podría decir de tomar un número que es 0,5, que me da una amplitud donde yo la manejo más fácil a la vista, porque digo 0,5, 1, sí, te entiendo. ¿Lo puedo hacer Sí, o te no? entiendo. También lo hacen, también se hace así. Por supuesto, para la materia te pedimos que considere lo que se enseña, pero por supuesto que lo hacen la gente que ya está canchera en el manejo de los datos y de la investigación. Sí, 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 sí. Porque queda bien, ¿has visto? Es bueno a la vista que hay una distancia cerrada de 0,5 y es más fácil. Pero les pedimos que por lo menos para los prácticos y para cuando rindan, sí tomen en cuenta lo que les ha enseñado especialmente la profesora de la teoría. Muy bien. Ahora nos queda únicamente, ya hemos llenado la tabla, punto C, D, E y F. Ya está todo abajo, completa. No se olviden que les da 1 la suma. Y acá, por supuesto, la sumatoria de todos los datos da 60. Y dice que hay que graficar las frecuencias relativas. Como los datos del enunciado son continuos, no solo son continuos, sino que están agrupados, no se olviden que siempre que sea continuo, siempre el continuo lo van a agrupar. Al discreto no. Al discreto no lo agrupen, salvo que. ¿Cuál es la excepción que hay que agrupar los discretos? ¿Por qué? Cuando son muchos. Cuando son Igual o muchos. mayor a 50. Ajá. No se olviden que el 50 no es un valor tajante, sino que es 50, 60. Ya van a ver, aquí hay enunciados para eso, así que está bien. Cuando los datos discretos sean muchos, como bien lo dicen, 50 o más, hay que agruparlo. Ahora, graficar las frecuencias relativas. Vamos a usar el histograma. Miren aquí cómo quedaría cuando lo hagan en papel. Eje X, los intervalos de clase. Dibujan desde, 0, en mi caso comienza desde 0. Acuérdense que yo tomé como que voy a comenzar desde 0. ¿Podría comenzar de 0,2? Sí, por supuesto. Entonces, yo dibujo el eje X y voy a colocar mis intervalos de clases. 0,06, 0,612, 1,2 y me gusta este formato de tenerlo así, y si no, colocan el valor en un extremo 0, en el otro 0,6, 1,2, y no así en forma de intervalo, como ustedes quieran. En el eje Y, la frecuencia relativa, recuerden dibujar la flechita del eje, colocar arriba en la flechita la frecuencia relativa, colocan los valores obviamente es entre 0 y 1, pero fíjense cómo varían los datos, y dibujan ahora sí un gráfico llamado histograma, y sí o sí se tocan entre sí los rectángulos, hay una cercanía, y pinten todo el rectángulo. No el saltito, no el saltito, no el saltito, sino pintan todo, todo, todo. Así sería el dibujo de lo que sería la frecuencia relativa para datos continuos. No se olviden de pintar todo y no el contorno, porque eso también miramos en los exámenes. Y la acumulada también es un histograma. Observen, este sí es un histograma también. Es parecidísimo al gráfico de recién. Eje X, el intervalo de clases. Eje Y, la frecuencia relativa acumulada. Y dibujamos los valores. Ustedes han visto que
a ver, déjeme que vuelva a los datos originales. Voy a ir a la primera acumulada, 0,17, para el primer intervalo de clase. Entonces dibujo el 0,17, marco, y esa es la altura, y así con todos hasta llegar al 1. Y tiene que pintar todo, y los rectángulos se tocan entre sí, y tiene que pintar toda la superficie. Así que tienen ahí los 4 casos más famosos. Los 4 Profe, casos pero no era que había que mencionados. hacer los saltitos ahí en la acumulada. En la acumulada continua no. Ah, bien. En la continua no. En la continua tiene que pintar todo el rectángulo. Todo, ¿sí? ¿Ha quedado clarito eso? El saltito, No, la profe, eso es lo que escalera. me confunde un poco. Sí, A a mí ver. también, profe. Si es que lo puede volver a explicar, por favor, se lo agradecería. El saltito, el salto, es únicamente para la discreta acumulada. A ver, vuelvo. Vuelvo. Vuelvo, ¿no? Ahí está. Acá estamos frente a los datos discretos. ¿Sí? En el primer caso, los datos originales eran los discretos. Ahora tenemos frente a nosotros la relativa. A ustedes les da curiosidad la acumulada, así que me voy a dirigir a la acumulada. Para la acumulada de la discreta, se pintan el saltito. Solamente el escalón, la escalón. Nada más. Lo demás es línea invisible. Es una ayuda. En cambio, vuelvo. En la acumulada relativa de los datos continuos, obviamente se tocan entre ellos, se tocan los rectángulos entre ellos, y cuando pinto todo el rectángulo, todo y el interior también, todo. Todo el rectángulo. Bien. Pero Bien, o Así que sea, hay que prestar. Sí, diga. todos son rectángulos llenos, todos son histogramas, excepto cuando es saltito, en el único caso es cuando es la relativa Ay, acumulada sí, de datos discretos. sí, exacto. Este rectángulo es todo pintado en el interior, toda la superficie interna, todo, incluso el contorno, todo. Acá también, entre toda la superficie, toda entera. Vuelvo. Este no, el que les explicaba recién es simplemente los saltos, y esto es invisible, no hay nada que pintar ahí. Y arriba sí es línea llena por dentro, todo el rectángulo, todo, pero que no se toquen entre sí. No se toquen entre sí. Que haya una A ver. distancia. A Diga. ver, profe, si entendí. Entonces, decíamos que la discreta, lo que sería la relativa, son las barritas sin tocarse. Sin tocarse. Llenas. La acumulativa, el saltito, y en el continuo Sí. serían las barras llenas tocándose. Tocándose. ¿Qué diferencia hay entre estas últimas dos que, bueno, veo la parte del color? Porque estas están llenas. ¿Qué diferencia Las de hay abajo entre esta? también están llenas, sí. Sí, lo que pasa es que representan distintas cosas. Una representa de manera individual, entre 0 y 0,6, cuánta información tengo de manera individual, y la otra es la acumulada. Por ejemplo, a ver, déjame que me acuerde, 006, eran los tiempos, bien. Supongamos que queremos analizar relación, a ver, Igual hasta nos podemos 3 dar cuenta minutos. que es acumulada Sí, dale. porque es creciente. Claro, esto es una escalera que crece y sube y llega a su máximo tamaño, que representa el 100%. Por eso Sí, es la pero acumulada. en el tema Sí. de dibujo son iguales los dos, ¿verdad? Las gráficas. O sea, las Digamos que normas de la sí. gráfica vendría Sí, siendo. sí, las Bien. normas de la gráfica sí. Bien. Nada más que Eso era uno nomás que sube, quería saber. baja, sube, baja, porque analizamos de manera individual cada subintervalo, y la otra sí, es una escalera que nunca baja, siempre sube. Claro, o sea, la podríamos hacer exactamente con el mismo formato, pero bueno, van a salir diferentes las gráficas. Claro. Ustedes no se olviden que, obviamente, para estudiar, ver y visualizar, usen Excel, lo que quieran, pero para hacerlo a mano, repito, a mano,
No pueden hacer en Excel, imprimir y pegar en... No, eso no. A mano. Necesitamos que o sea ustedes hagan. Sí. que la discreta serían los datos enteros Exacto. y los continuos serían los datos en forma... Bueno, no me sale. Decimal. 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 Bien, listo. Correcto. Correcto. Exactamente. Por eso les decía números enteros o números reales. Correcto. ¿Algo más que quieran consultar? Profesora, la Sí. profe de teoría nos había dicho que en el caso de las variables continuas, cuando armamos la tabla, nos había dicho que incluyamos una columna que era marca de clase y que con esa marca de clase formulemos lo que sería el eje X del histograma. ¿Usted prefiere Ajá. que lo hagamos con esa marca de clase o poniendo el intervalo como lo puso ahí usted, de 0 a 0,6? ¿Es en el práctico 1 o en el práctico 2 lo del intervalo de clase? En el práctico 1, en el ejercicio ella nos hizo el ejercicio 3 y Ajá. ahí incluyó cuando arma la tabla, pone la Sí. clase, poniendo los intervalos, armando los intervalos como lo hizo usted. Sí. En una segunda columna calcula una marca de clase, Sí. que era la suma de... Normalmente en el medio. Claro, en el medio. exacto. Ahí, Nos dijo ahí, de ahí. que cuando armemos el histograma, Sí. abajo en el eje X, en vez de poner, como usted puso, los intervalos, pongamos directamente la Sí. marca de clase. ¿Es Está lo bien, mismo está o muy prefiere bien. que usemos el Sí. intervalo? No, la jefa de cátedra es ella. Que lo hagan así está perfecto y no hay mucha diferencia, pero está bien lo que ella dice. Obviamente van a colocar el valor aquí, 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 aquí. Por supuesto, todo eso no pasa nada. Y si lo quieren hacer 2 veces al gráfico, lo hacen 2 veces, no pasa nada. Entonces uno ve cómo va variando los datos. Fíjense que visual, que es lo que ella dice, hacer una recta que va de aquí para acá, así triángulo, baja, cómo van variando los datos. Es importante también. Perfecto. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla, espérenme un segundo.